y muchas gracias Claudia, Diego Pérez, Juan Manuel y Diego Veroiza por estar aquí conmigo conversando sobre uno de los temas que definitivamente está transformando o tiene el gran potencial de transformar los mercados financieros. Y si conectamos con todas las conversaciones de ayer, este es un muy buen ejemplo de cómo de manera colaborativa se pueden crear ecosistemas que permitan a través de la disponibilidad de información a mejorar el acceso e ir más allá hacia una mayor salud financiera de las personas. Como saben, las finanzas abiertas son un ecosistema que permite transferir información, datos de los consumidores financieros de manera estandarizada, segura y eficiente. Y tiene un gran potencial para mejorar vidas como mejorando la gestión financiera de las personas, facilitando el acceso a nuevos productos y servicios financieros, entre otros. Hemos visto también cómo la región, bueno, el mundo primero, está cada vez adoptando más ecosistemas, digamos, de estos datos, finanzas, banca o datos abiertos, pero también la región. En la región tenemos varias jurisdicciones que ya han establecido marcos normativos en este sentido y algunas que ya han avanzado en su implementación. En este panel vamos a conversar sobre varios, principalmente sobre dos ecosistemas muy interesantes y que están dando lecciones muy importantes para toda la región. Por un lado tenemos a Brasil, que es el ecosistema más avanzado en implementación de la región y que ha mostrado ya resultados muy importantes a nivel mundial. Estaba mirando las estadísticas ayer y ya estamos en más de 110 millones de consentimientos activos en su sistema de finanzas abiertas. Y también vamos a conversar sobre un caso que es el caso de Chile, que ya tiene un marco normativo, ya ha emitido una serie de reglamentaciones y que está desarrollando una infraestructura pública digital y un esquema de gobernanza que creemos en el BID va a ser una referencia para toda la región y también en términos, digamos, de facilitar esa estandarización que luego promueva la interoperabilidad y digamos, el desarrollo a nivel regional. También durante el panel nos van a escuchar hablando mucho sobre el famoso Apple Box, que ya se ha hablado ayer y hoy, porque en este panel vamos a hacer el lanzamiento oficial de este sandbox tecnológico de finanzas abiertas, que es del BID, desarrollado como primer beneficiario de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y que tuvimos como gran aliado de desarrollador a la firma Minsait del grupo Indra. Entonces, a través de este panel vamos a escuchar varios elementos que necesita el ecosistema de finanzas abiertas, vamos a recordar cuáles son esos beneficios y cómo el regulador cambia de ser solo quien define las reglas o el ambiente habilitador y la supervisión del sistema, a pasar de ser un actor que provee infraestructura pública para facilitar esa transferencia de datos y la interoperabilidad. Y cómo elementos de tecnología como el espacio de pruebas tecnológico puede ayudar a ese propósito de promover la competencia y disminuir costos de testeo de nuevas innovaciones. Finalmente, ya para escuchar aquí a los panelistas que son los que van a contar los temas más interesantes, solo quiero aprovechar este espacio para agradecer al Gran Ducado de Luxemburgo, quien dio la contribución para el desarrollo de esta solución tecnológica basada en tecnologías de código abierto, que como bien decía Diego en su sesión introductoria, está disponible para todos los países de la región que estén interesados en implementar un ecosistema. Este código está en el BID, en el repositorio de códigos del BID, y podemos entregarlo y proveer asistencia técnica para crear esas tecnologías e infraestructuras públicas requeridas para un ecosistema seguro y estandarizado de transmisión de datos. Y con esto quisiera empezar a hacer algunas preguntas. Sí, y vamos a tener la oportunidad de ver en pantalla una arquitectura básica del API Box. Vamos a empezar primero con unas preguntas más generales, pero luego vamos a empezar a entrar en detalle en qué es esta herramienta, cómo se puede utilizar, qué estándares utiliza, etc. Y para introducir, y siendo Chile el primer
país beneficiario e implementador del Sandbox, quisiera preguntarte, Claudia, primero, ¿cómo está el proceso de implementación en Chile? ¿En qué vamos en el proceso de implementación de la ley? ¿Y cómo este Sandbox tecnológico encaja en la visión que tienen ustedes de implementación del sistema? Muchas gracias. Bueno, Ana María, muchas gracias por la oportunidad de este panel y poder actualizarlos, digamos, en la etapa en que estamos como jurisdicción, ¿verdad? La historia de la implementación de las finanzas abiertas obviamente nace con la publicación de la ley FinTech, que fue en el año 2023. Y parece ya un montón de tiempo y quisiéramos avanzar mucho más rápido de lo que ha sido, ¿verdad? Pero la CMF a mitad del año pasado emitió la norma que estableció los principios y los estándares generales para la implementación de las finanzas abiertas, ¿verdad? Y eso dio, voy a decir como que dio o rayó la cancha de manera general, ¿verdad? Para que el mercado ya fuera conociendo cuáles eran los lineamientos y los estándares dentro de los cuales nos íbamos a empezar a trabajar en las especificaciones técnicas con el mercado. A partir de esos lineamientos generales, empezamos a trabajar paralelamente con el mercado, y aquí empezamos a tomar algunos conceptos que también hemos venido trabajando, porque trabajamos en conjunto a través de un foro, ¿verdad? Pues lo denominamos el Foro del Sistema de Finanzas Abiertas, con 4 grupos técnicos en materias de arquitectura, ciberseguridad, de experiencia de usuario y de APIs, ¿verdad? Trabajamos con el mercado en especificaciones técnicas, ¿verdad? Donde se recogieron propuestas para que la CMF pudiera tomarlos en la normativa específica que salió a consulta pública hace un par de meses atrás, ¿verdad? Para poder emitir la normativa específica para que ya el mercado ya pudiese definitivamente comenzar a desarrollar todas las especificaciones técnicas. Esta normativa salió en consulta pública, es muy técnica, es algo, lo voy a hacer de esta manera, fue algo escrito por técnicos para técnicos. El hecho que haya sido escrito de la mano con el mercado, la verdad es que nos aseguramos que fuera algo que es útil y que recoge todas las necesidades, ¿verdad?, de todas las industrias que participan en las finanzas abiertas. Y hoy día la CMF está de alguna manera replegada, ¿verdad?, para recoger los comentarios que se recibieron. La buena noticia es que no hubo comentarios sustanciales en cuanto a los desarrollos de las APIs, sino que eran comentarios más bien a la infraestructura más general que acompaña al sistema de finanzas abiertas, como por ejemplo los mecanismos alternativos o ese tipo de infraestructura. También los comentarios estaban asociados a los plazos, ¿verdad?, y a la necesidad de establecer marchas blancas para la entrada en vigencia y gradualidad, ¿verdad? Ese tipo de comentarios es lo que se están realizando actualmente. También otros elementos en términos de lo que estamos haciendo, la CMF, a diferencia de cómo se implementó el modelo de finanzas abiertas en Brasil o en UK, que son modelos que se siguen mucho, es que la CMF desarrolló el directorio de participantes. El directorio de participantes es una pieza bien clave porque centraliza la información de quienes participan en el sistema de finanzas abiertas, pero no solo información registral, ¿verdad? También es información bien técnica, bien técnica que se utiliza para validar que los participantes son quienes dicen ser de alguna manera, ¿verdad?, y que le da seguridad al sistema, ¿verdad? Eso también lo desarrolla la CMF y es quien lo va a gestionar. Eso también ya está desarrollado. Y por último, el sandbox tecnológico, ¿verdad?, que es lo que está acá presentado.
El sandbox tecnológico se desarrolló de la mano con el BID y con Insight, que es nuestro partner. Está en una etapa de desarrollo, yo diría que se ha desarrollado en 2 fases. Hay una fase que ya está hecha, que es toda la parte de desarrollo para compartir datos, y hay una segunda fase que está en proceso todavía, que tiene que ver con las APIs de pagos, ¿verdad? Pero la terminaremos, yo creo que ya quedamos poco, un par de meses. Y de un punto de vista al menos del sandbox de Chile particularmente, prontamente entraremos en una fase de pruebas con el mercado, y ahí es donde toma un rol sumamente relevante la asociación FinTech de nuestro país. Bueno, no solo ellos, también obviamente los demás participantes, porque van a estar todos invitados a probarlo previo a su entrada en vigencia. Muchas gracias, Claudia. Y el ejemplo, todo lo que estamos escuchando evidencia cómo el rol de regulador está cambiando, ¿no? Y estos pedazos de infraestructura, al final lo que logran hacer es crear ese ecosistema que también comentaban en un panel anterior, que permite dar ese paso hacia los objetivos que estamos buscando, que es la inclusión, la salud financiera y el aumento en la eficiencia y la productividad de nuestras economías. Y con esto quisiera saltar un poco hacia Brasil, porque Brasil también tiene un ecosistema con un esquema un poco distinto a la CMF, pero que también tiene esta idea de creación de infraestructuras públicas digitales, de la colaboración público-privada. De hecho, su gobernanza también ha evolucionado en el tiempo, aprendiendo de la implementación y ajustando ciertas cosas que tal vez no han funcionado muy bien, pero luego las ajustan. Digamos que esa evolución es muy interesante también escucharla, ¿no? Y quería preguntarte, Diego, digamos, ¿qué lecciones tú ves en el ecosistema brasilero como AVE Fintechs en términos de esa implementación de esas infraestructuras públicas digitales como los espacios de prueba? Digamos, ¿qué nos puedes contar sobre qué han aprendido hasta ahora, qué ha funcionado bien y qué no? Okay, thank you very much for the invitation for me to be here. I'm going to switch to English. Unfortunately, my Spanish is a work in progress. Despite my name is Diego Perez. But in terms of innovation and technology in Brazil, as you mentioned, we are very advanced on the financial sector, especially. And also, very recently, the Open Finance in Brazil has completed 5 years since its first implementation. So, with huge numbers, like 110 million active consents given by 70 million users. 70 million is basically 50% of the people that have access to bank accounts in Brazil. So, it's quite impressive that we have reached this only in 5 years. But there has been some challenge so far, because there's a diversity of participants in the open finance in Brazil. We have big banks like Itaú, Bradesco, Santander. We have big techs like Google, because they have the Google Pay infrastructure in Brazil. And also we have fintechs, the major ones like PicPay, Nubank, but also very small ones that are part of the open finance. And in Brazil, we also have the payment initiation service providers, around 40 active here already in Brazil, which enables the access to the infrastructure for companies that is not properly regulated or not regulated by the Brazilian Central Bank. And this is quite diverse. There's a lot of players rolling out operations through the open finance. And it's quite important to have this kind of test environment, especially because of this diversity. Once we have big companies and small ones exchange information, exchange data, you need to have a proper environment, a secure environment to exchange information, because you are dealing with personal data, and the incidents involve a lot of issues and problems. So it's quite important for the end user to feel secure, to give consent, to give this information, to have access to better products
in the financial sector. So far, we have basically no big incidents. Just because we have enough time to test all the applications, and also the technology involved is quite strong, that enables this secure environment to be available for the players of the open finance. As I mentioned, we have more than 700 players connecting every day through the open finance. And the public infrastructure, for me, is the most relevant effort that all the participants have need to put in place, because as soon as we have this implementation going on and in a full application and in a full manner, it's going to be a new future for the finance. We are going to create new products, we are going to create a new way to deal with your personal finance, and the fintechs are key players for that, because they have the willingness to develop new products, new services, more connected to the interest of the end users, more connected to the new generation that is going to have access in the next few years, the first access in the next few years in the financial services. And the open finance is going to be the better way to develop this kind of products and services. Obrigada, Diego. Mi portugués también está empezando, pero espero el próximo año poder hacerte la pregunta en portugués. Y dices dos cosas que quiero resaltar, ¿no? Por un lado, al final estamos hablando de los datos de las personas. Es un cambio cultural profundo. Y escuchaba en otro evento que decían eso, que les hemos venido diciendo a las personas: no comparta sus datos, no comparta su información con nadie, tenga mucho cuidado. Y ahora le estamos presentando un ecosistema que es completamente lo opuesto. Para que el ecosistema funcione es necesario crear esa confianza, y estas infraestructuras públicas tienen en su diseño ciertos aspectos de seguridad y que van a permitir contribuir a esa confianza, además, digamos, de otros mecanismos que vamos a conversar más adelante en el panel. Ahora voy a saltarme a Juan Manuel, porque vas a conversar un poco sobre la arquitectura y me gustaría dejarlo al final de la ronda, pero entonces pasaría a ti, a Diego Beroiza, para que nos cuentes desde la perspectiva de las fintechs chilenas. ¿Qué beneficio ven en la creación de este sandbox tecnológico? Sí, digamos, en diferentes dimensiones, ¿no? Tipo competencia, innovación, etc. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias también al BID por la invitación. Para nosotros, desde FinTech Chile, Cámara FinTech de nuestro país, es un placer también participar de estas conversaciones y venir a aportar desde nuestra experiencia cómo ha sido el proceso de implementación de distintos temas, en particular ahora, por supuesto, lo que tiene que ver con el sistema de finanzas abiertas y bueno, más particular aún, todo lo que ha sido el proyecto del sandbox tecnológico. Y ya entrando, para responder a tu pregunta, yo te diría que se podría resumir en dos grandes beneficios. Sin duda, para nosotros el sandbox como fintech, herramienta que genera valor, y el valor se da en que al poseer como explicó Claudia, una infraestructura que va a simular un banco de pruebas y en la cual se van a desplegar APIs, se logra mucha eficiencia operativa, eficiencia de costo, y también se resguarda la competencia. ¿En qué sentido? En un mundo sin sandbox, para poder implementar el sistema de finanzas abierta, uno de los requisitos que tienen que tener los proveedores de servicios basados en información es certificaciones respecto a pruebas de consumo de API, que la hace un tercero. Entonces, en un mundo sin sandbox, probablemente una fintech va a tener que ir a conectarse, a integrarse a un banco en particular en su ambiente de prueba para que un tercero justamente haga la validación de la prueba de consumo de API. Y esto se repite con los distintos ambientes de pruebas que probablemente van a tener los otros bancos o otras instituciones proveedoras de información, y que no necesariamente van a estar estandarizados, y genera resguardo, o sea, podría generar afectación a libre competencia en cuánto se demora justamente la integración que hace cada banco con la fintech. Entonces, en un mundo con sandbox centralizado en la CMF, todo esto está estandarizado, resguardado y genera certeza, y eso, por supuesto, lo valoramos
enormemente. Y un segundo aspecto que tiene relación con la innovación, para poder implementar, o sea, en un mundo de sistemas de finanzas abiertas, finalmente una fintech, para poder prestar un servicio basado en información, justamente tiene que tener el consentimiento del usuario, que tiene que ser explícito, asociado a un caso de uso particular respecto al servicio que se está prestando, y los datos tienen que ser proporcionales también, por supuesto, al caso de uso que se busca prestar. Con el sandbox se habilitan que una institución que provee un servicio en particular, por ejemplo, no sé, utiliza las cartolas para prestar un servicio, en el sandbox se podría generar una especie de laboratorio de innovación en donde, si bien esa empresa ya está prestando el servicio, en producción como que no hay margen de error porque ya te aplica la ley, pero en estos ambientes de prueba uno podría querer testear distintos casos de uso con toda la lista de APIs que están habilitadas en el sandbox, y eso habilita la innovación, y si hace sentido un caso de uso en particular, después eso se puede poner en producción en el ambiente real, digamos, con la institución. Entonces, sin duda lo valoramos positivamente, y ahí, solo para finalizar, aprovecho también, por supuesto, a felicitar el trabajo que ha hecho la CMF en conjunto con el BID y Minsight, porque sin duda fue un proyecto tecnológico de alta complejidad, pero muy positivo para la industria, y bueno, si uno lo extrapola en la calidad de bien público regional, esto se multiplica, así que muy positivo. Muchas gracias, y debo decir que fue un placer haber podido participar en el proyecto junto con Enrique, con Diego, y poderlos apoyar, y ahora tener la oportunidad de apoyar a otros países. Y entendemos que cada jurisdicción es distinta, cada implementación, pero al ser una tecnología de código abierto, y ahora vamos a escuchar un poco sobre la arquitectura, vamos a ver también que, además de que está ahí el sandbox tecnológico, sus componentes pueden ser útiles también para otros usos, y la idea es poder habilitarlo para el uso de los gobiernos de la región o inclusive del sector privado, desde que se cree esa idea de habilitación de innovación y mayor competitividad en los mercados. Ahora entonces pasamos a ti, Juan Manuel, que representas a Minsight, quien fue el aliado clave, el desarrollador de la solución desde el punto de vista tecnológico. Entonces, si pudieras un poco explicar la tecnología, la arquitectura de la solución, tal vez algunos de los estándares que están utilizando, y un poco si comentas el proceso de creación de la tecnología. Creo que es muy útil, porque al final este ejercicio es un ejercicio que, de nuevo, vuelvo a mi comentario inicial, cambia de manera profunda la manera en que estamos trabajando desde los reguladores, ¿no? Entonces, por favor, y si me ayudan a poner de nuevo la diapositiva, les agradezco, para que pueda ser un poco más fácil explicarla. Gracias. Sí, bueno, antes de nada también agradecer no solo la invitación a este evento, sino también la confianza que habéis depositado en nuestra compañía, en Minsight, por parte del BID y también por parte de la CMF, para desarrollar este proyecto que realmente, como decís, ha sido un reto, y nosotros a nivel de compañía nos lo hemos tomado muy en serio. Hemos disponibilizado a los mejores equipos que tenemos, tanto en Chile como en España, ¿no? para tratar de transmitir pues todas esas buenas prácticas que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Bueno, aquí tenemos la lámina donde se explica la arquitectura a alto nivel. Quizá no, yo creo que para aquellos que no sean técnicos es un tema que es complejo de entender, ¿no? Así que yo primero me quería centrar en explicar, complementando lo que ha explicado antes Claudia, desde el punto de vista funcional, cuáles son los dos principales flujos que se van a poder testear una vez que esté en producción el sandbox, ¿no? Explicando desde esta perspectiva más de negocio funcional, al final lo que hemos hecho ha sido desplegar un entorno de pruebas, ¿no? Y dentro de ese entorno lo que hemos hecho ha sido diseñar y desarrollar un banco simulado, ¿vale? Dentro de ese banco lo que hemos hecho ha sido tomar los lineamientos de la ley FinTech y desplegar las APIs que marcan, ¿no?, en esa primera fase, para que los terceros puedan extraer data de los bancos. Entonces, el primer flujo
de testeo va a consistir en que los PSBIs, ¿no? Los proveedores de servicios basados en información, que podrá ser una fintech o una entidad regulada, ¿no? Van a acceder al sandbox y van a poder testear cómo extraer la data, ¿no? de ese banco, ¿no? De esa institución proveedora de información. Y el segundo flujo, y no menos relevante, que se va a poder testear es cómo ese banco, cómo las instituciones proveedoras de información se van a tener que integrar con el directorio de participantes que antes explicaba Claudio, ¿no? Básicamente el directorio de participantes, bueno, ahí lo vemos, será una base de datos, ¿no? Donde estarán registrados todos los participantes del ecosistema y donde no solo encontraremos la información jurídica de esas compañías, sino también información técnica y de los certificados que se han emitido para que puedan participar como regulados. Más allá de ver esto como un entorno de pruebas, hay que visualizarlo, que yo creo que es donde está el mayor valor añadido, es en las APIs que va a contener este entorno de pruebas, ¿no? Como decía, son 13 APIs. En este caso en Chile hay APIs que van desde lo que hemos llamado Open Data, es decir, APIs que habilitan el poder desplegar información pública. En este caso es las APIs de canales de atención que tienen los bancos, ¿vale? Y las APIs de términos y condiciones de los productos que tienen los bancos, ¿vale? Esas APIs, para poder acceder a esa información, no requieren que se ejecute un proceso de captura del consentimiento por parte de la fintech, ¿vale? Y luego el resto de APIs, digamos que son más críticas desde el punto de vista del tratamiento de la información, y son pues la API, digamos, más rica en data, que es el API de transacciones y de histórico de movimientos, tanto de cuentas bancarias como de tarjetas, y APIs que complementan todo este proceso, ¿no? El API de consentimiento, el API de Dynamic Client Registration, ¿no? Que es la integración con el directorio, ¿no? Y una primera API básica de iniciación de pagos que marca la fase 2, que como explicaba antes será el despliegue de esas APIs dentro del sandbox relacionados con los pagos, ¿no? Con la iniciación de pagos. A nivel de estándares técnicos, lo que hemos hecho básicamente ha sido adherir y entender muy bien cuáles son los estándares, tanto a nivel de flujos, a nivel de procesos de securización, ¿no? Que se utilizan en Reino Unido y Brasil, que podemos decir que son como las dos grandes economías donde el Open Finance ya lleva un tiempo funcionando. Y hemos hecho pues una adecuación y ciertas customizaciones, tomando tanto el input que marcaba la normativa por parte de ACMF, como todo el input que se ha recibido en el foro consultivo. Y ya pasando a la parte más técnica, ¿no? Que es lo que se muestra en esta lámina, lo que hemos hecho, y bueno, que era uno de los lineamientos que nos encargaste del DEBIT, ¿no? Y es que el stack tecnológico a nivel de costo fuera lo más liviano posible. Entonces ahí podéis ver las marcas que se utilizan en cada uno de los 3 principales componentes, y estas marcas son open source, ¿vale? En el caso de la API Manager utilizamos WSO2. En el caso del proveedor de identidad, este componente lo que hace básicamente es abrir o cerrar la puerta a los proveedores de servicios basados en información, validando si realmente cumplen las condiciones y tienen el certificado de operación en vigor para poder consumir las APIs, ¿no? Esto se adapta para cualquier cloud, y la base de datos donde está contenida toda esa información mock o simulada es una base de datos Postgres, ¿no? Y bueno, al final esto cumple el criterio, ¿no? Y la visión de que sea una infraestructura tecnológica fácil de administrar, que no suponga un coste elevado para el regulador, ¿no? Y que realmente sea extrapolable y que lo que se ha construido en Chile se pueda reutilizar en otros países, ¿no? Y ahí residen los 2 principales beneficios que yo veo, ¿no? Y esto un poco para aquellos reguladores de la región que estén pensando en adherir esta solución. Hay que visualizarla como que es un componente que va a significar una primera base tecnológica para apoyar todo ese proceso de regulación y de impulso de la apertura de la información en su país. Y en tercer lugar, y yo creo que esto es lo más importante, hay que entender esta herramienta como el epicentro, ¿no?
de la estandarización del Open Finance en toda Latinoamérica. Como decía, lo importante no es el stack tecnológico, lo importante son las APIs y los estándares con los que hemos construido esas APIs. Porque al final lo que buscamos es que los países que quieran adherirse o que quieran implementar el Open Finance ya tengan un camino recorrido y que empiecen a hablar el mismo idioma que se habla en Chile, con el fin de buscar una interoperabilidad en Open Finance. Yo creo que este es un primer paso para crear un caso de éxito en el cual, oye, pues, porque lo entendamos todos, ¿no? Por poner en palabras un caso de uso, ¿no? Lo que buscamos es que, por ejemplo, un colombiano o un peruano que esté residiendo y trabajando por poco tiempo en Chile y quiera acceder a un crédito, ¿no? Y haga una solicitud a un banco y ese banco le responda en un mundo actual, ¿no? Oye, no te puedo otorgar este crédito porque no tengo histórico crediticio sobre ti, no entiendo si realmente tienes capacidad de pago. Pues lo que queremos resolver con esta interoperabilidad de Open Finance es que ese banco pueda hacer una simple llamada API, una llamada al banco donde esta persona colombiana antes tenía domiciliado todos sus ingresos y ejecutaba todos sus pagos, para extraer toda esa data y entender cuál era el comportamiento crediticio en ese país. Y bueno, yo creo que es lo que se comentaba en el panel anterior, que esto realmente es lo que genera inclusión y evolución del ecosistema. Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos más o menos 7 minutos, entonces vamos a hacer la segunda ronda, intentando que cada uno tenga 1 minuto y medio, 2 minutos de respuesta, si les parece. Claudia, este proceso de creación del Sandbox es un ejemplo muy bueno de trabajo interdisciplinar dentro de la comisión y lo vimos, fuimos testigos directos de ese trabajo colaborativo de día a día y también de colaboración público-privada, ¿no? Con todo el rol que tuvo el sector privado a través de las mesas. ¿Por qué no nos cuentas muy rápidamente esta experiencia de trabajo, cómo ha cambiado y qué lecciones les deja para otros desafíos similares? Sí, efectivamente esto fue un proyecto pionero, es verdad, fue un proyecto pionero dentro de la comisión, pero nosotros sabíamos desde el inicio que tenía que trabajarse de manera distinta. Primero, fue liderado desde el Centro de Innovación Financiera, que es el área que yo lidero, y trabajamos desde el inicio con las áreas de regulación prudencial, que ve una parte de la regulación, con el área de conducta de mercado, que ve toda la parte de consentimiento y usuario, y también con el área de tecnología, de tal manera de tener desde el inicio una visión integral del proceso, ¿verdad? Por otra parte teníamos toda la visión técnica y la visión de negocio, ¿verdad? Y esto lo teníamos por la parte de, ¿verdad?, todo el trabajo que hacíamos con Minsight y también por todo el trabajo que teníamos con todo el input que teníamos del foro consultivo. Entonces la verdad es que era un trabajo bien rico desde el punto de vista de todo el input que teníamos. Cualquier duda que teníamos muy específica, íbamos a los grupos técnicos, íbamos donde Roberto Paso, que está sentado ahí, teníamos una duda respecto a alguna cosa específica que necesitásemos resolver, por ejemplo. Entonces, así era una dinámica que tenía que ser bien flexible, ¿verdad? Y también con plazos muy cortos, porque así teníamos que ir cumpliendo nuestras propias metas, ¿verdad? Eso es uno. Y respecto a las lecciones aprendidas, el trabajo multidisciplinario es bien rico, ¿verdad? Es algo que como reguladores tal vez nos cuesta porque es nuevo, ¿verdad? Eso del trabajo en silos es algo bien antiguo y siempre hacemos trabajo o siempre decimos que no tenemos que trabajar en silos. Bueno, hay que reconocerlo, que es bien rico hacerlo de esa manera, ¿verdad? La colaboración público-privada está probadísimo que es enriquecedora y la flexibilidad, ¿verdad? Es algo que hay que ir aprendiendo, que hay que adoptar. Yo diría que son esas tres. Gracias, Claudia. Y Diego, ¿cómo ve el ecosistema brasileño los avances de Chile? ¿Cómo lo ven desde el otro lado de la cancha?
¿Y qué recomendaciones tienes para ellos o para otras jurisdicciones que están acá sentadas pensando en avanzar hacia este tipo de trabajo? Well, all that I heard here reminds me 5 years ago when I started implementation of open finance in Brazil. It was in the middle of a big pandemic, awkward situation, but what helped us to achieve success, it was a big collaboration between the participants and also a well-organization of the governance, especially the decisions that need to be made through these discussions, because we have a clash of ideas. We have one side big banks and the other side small fintechs competing for attention, competing for the same opportunities within the system. So you need to create a balance between those participants. And also the implementation was successful in Brazil because it was divided in phases. It was like 4 phases. Each phase would focus on a specific topic, but the phases were not connected to each other because the first phase is still in discussion in Brazil, but we have already reached the 4th phase, so you don't need to expect the one phase to finish to start the another. You can work together at the same time, so it's important to divide the efforts and also to focus on the delivery of the best results. And also a good engagement with the authorities, especially the local regulator. The local regulator need to be engaged in the discussions. Otherwise, it won't be happening in a good way. So I open space for Brazil to collaborate for the good implementation of the Chilean experience, and also hopefully in the next few years we have another examples of successful implementation of open banking and open finance in all Latin. Thank you. Y sí, desde el BID, y creo que la experiencia internacional lo demuestra, es que el trabajo público-privado es realmente central para que este proceso pueda funcionar. Porque al final la definición de la regulación viene también con una definición tecnológica muy al detalle de estándares y de requerimientos. Y esas definiciones solo son posibles para que funcionen, que se haga a través del diálogo con el sector privado, ¿no? Y es algo que hemos venido recomendando con Diego y el equipo en el mundo, digamos, de las infraestructuras públicas digitales. Y eso me lleva a una pregunta para ti, Diego, y es ¿qué lecciones les dejó el trabajo en las mesas de trabajo, ¿no? En el foro consultivo? ¿Hay algo que crees que tal vez se pudiera mejorar o que funcionó? Y pensando en esos reguladores interesados en escuchar o en crear esquemas de gobernanza similares. Sí. No, de todas maneras, el proceso que llevó la CMF en el marco de la implementación del sistema de finanzas abiertas sin duda fue notable en cuanto a la apertura que tuvo con el sector privado. Se hizo una colaboración y un trabajo que involucró muchas horas humanas para desarrollar esos estándares y sugerencias que en el marco del foro después se enviaron a la CMF. Y eso, por supuesto, también requiere coordinación interna dentro de la asociación. Me imagino habrán asociaciones gremiales, cámaras fintech acá, y solo quizás el aprendizaje es que empiecen a tener estas conversaciones antes, porque las cámaras fintech tienen un valor agregado particular que poseen ambas visiones. O sea, tenemos instituciones que van a proveer información y instituciones que van a consumir data para prestar servicios. Entonces, si uno puede lograr tener y consensuar conversaciones a la interna, eso sin duda es enriquecedor, y luego si es que se habilita un espacio por el regulador para sentar a las distintas industrias a conversar sobre estos temas, no necesariamente, por supuesto, quizás vamos a tener posiciones similares, podemos tener posiciones contrapuestas, pero ya el hecho de escucharse nos sitúa en una conversación un poco más avanzada que no hacerlo. O sea, entonces, de todas maneras, quizás la lección es utilizar esos espacios, trabajarlos, y por último, ahora solo con mirada a futuro, además de la colaboración en temas normativos que uno puede tener con la CMF,
ya estamos en un proceso de operación, de ejecución. Entonces hablamos de otro tipo de infraestructura, o sea, de otro tipo de procesos de habilitación de infraestructuras como un sandbox, como un directorio participante, que va a requerir de otro desafío en sí mismo, que también la industria es relevante, todo lo que tiene que ver con las pruebas, por ejemplo, de integración con el sandbox y después con el directorio. Entonces el mensaje un poco está recién partiendo, y también desafíos para la CMF, como bien dijiste tú, Ana María, al inicio. La CMF deja de tener un rol solo de regulador o supervisor, sino que también se transforma en una especie de proveedor en el caso de finanzas abiertas para distintos sistemas, como el sandbox, como el directorio participante. Entonces hay harto trabajo por delante. Y un tema muy interesante en el caso de Chile es que están adoptando estándares muy novedosos y de un estándares de muy alto estándar. Entonces, Juan Manuel, tú que eres acá el técnico, ¿cuáles son los estándares que a ti más te emocionan? ¿O qué tipo de herramientas que utiliza el Sandbox encuentras más emocionante y por qué? Y bueno, y si puedes comentar muy rápidamente el tema de elecciones y términos de desarrollo. Sí, o sea, al final, esta solución tecnológica yo creo que se ha construido con la misma ambición con la cual se ha diseñado la ley que marca el sistema de finanzas abiertas en Chile. Al final es una infraestructura que en Chile va a dar posibilitar que más de 500 PSDIs estén en este proceso, ¿no? Entonces imaginemos el número de casos de uso que todas esas PSDIs van a poder desarrollar, ¿no? Y oye, tratando de resumir lo que me dicen, ¿no?, de todo el proyecto, que es lo que creo que es más llamativo, es oye, cómo se ha transpuesto, ¿no?, esos estándares técnicos que a día de hoy pues, son promulgados por OpenID Foundation, ¿no?, que es la fundación sin ánimo de lucro digamos, que emite todos estos estándares, que son los que se utilizan en Reino Unido y Brasil, ¿no? Pero como desde Chile se ha querido proveer de una solución y de unos procesos que sean lo más abiertos posibles, ¿no?, y que habiliten el mayor número de casos de uso posibles, ¿no? Y esto se manifiesta en cómo se ha diseñado el proceso de captura del consentimiento. Ya están, las APIs están implementadas con un proceso de captura del consentimiento que es súper innovador, ¿no?, y que bueno, se llama, porque todos lo conozcáis, es un proceso que se llama RAR, Risk Authentication Request, que básicamente lo que habilita es que al momento en el cual el consumidor otorga el consentimiento de acceso a sus cuentas bancarias a la fintech, puede habilitar muchísima más granularidad y customización. Es decir, cuando ese cliente otorga ese consentimiento, en ese proceso se genera un token, ¿no? Y a través del Rich Authentication Request es muchísimo más rico en información, ¿no? Y por ponerlo otra vez en un caso de uso para que se entienda, una persona va a poder darle a una fintech el acceso a un banco, a determinada cuenta y a determinado tipo de información. Es decir, se va a poder customizar si yo como usuario quiero darle acceso a esa fintech solo a los ingresos, solo a los gastos, o incluso dentro de los gastos a qué tipo de gastos, ¿no? Se podría incluso hasta segmentar por código de comercio, ¿no? Y de igual forma, eso es en la parte de agregación de data, pero en la parte de iniciación de pagos las posibilidades son infinitas, ¿no? Con la entrada de los pagos variables recurrentes, y eso, si echamos un vistazo a las estadísticas, ¿no?, ese caso de uso de los pagos variables recurrentes ha empujado mucho en este último año y medio todo lo que es la adopción del Open Finance en Reino Unido, ¿no? Yo creo que en Chile está la base para crear un sistema altamente competitivo. Bueno, muchas gracias. Ya llegamos al fin de nuestro panel. Solo me queda agradecerles, felicitar a la CMF por todo el trabajo que han realizado y pues por ser los primeros implementadores del Sandbox. Esperamos poder tener muchas más jurisdicciones interesadas. Feliz tarde, creo que ya está.